Bienvenido, doctor Barraguirre. Hola Ariel, buenos días. Saludo al doctor Ricardo Lorenzetti, muchísimas gracias por su presencia, lo mismo al doctor Pagliano, la verdad que es un orgullo para los dos consejos organizadores, el Consejo de Política Criminal y el Consejo Federal de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, poder dar comienzo a nuestra jornada de cierre hoy con la conferencia especial del doctor Ricardo Lorenzetti sobre la pandemia desde un punto de vista ambiental. Si me permiten, para no demorarnos más, que estamos en una, por lo menos nosotros en una excepción al comienzo del acuerdo, del acuerdo de corte, que es todos los martes, hoy lo vamos a tener el día miércoles. De nuevo reiterar el orgullo que tenemos de poder contar con un conferencista de cierre como el doctor Lorenzetti. Es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en 2004. Fue presidente de la Corte Suprema del año 2006 a 2018, periodo en el cual todos hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación renovó sus instituciones para hacerla mucho más transparente y participativa. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es miembro de UNIDROIT para el periodo 2019-2023, es miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Judicial Global del Ambiente, integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, embajador de buena voluntad para la justicia ambiental para promover el Estado de Derecho Ambiental, OEA 2016, es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, es presidente de la comisión, fue presidente, perdón, de la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación Argentina, es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, copresidente del Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y la Ley para la Sostenibilidad Ambiental, Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente de la ONU desde el 7 de diciembre de 2012. Es miembro del Comité de Dirección de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde septiembre de 2012. Miembro de la Academia de Derecho del Perú. Es gran oficial, Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, Gobierno de Italia. Es premio Benay Brit, Derechos Humanos 2010, otorgado por la filial argentina. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de Francia. Es profesor titular de la Cátedra Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires. Recibió numerosos doctorados honoris causa y distintos honores de asociaciones relevantes. Los doctorados honoris causa son alrededor de 18 ya, que uno puede computar en su currículum. Ha desempeñado una intensa actividad académica en posgrados. En las universidades de Buenos Aires dirige la carrera de especialización en Derecho Ambiental y en Derechos de Daños. Es director de las mismas carreras en la Universidad Nacional del Litoral. Con anterioridad a su ingreso en la Corte Suprema, ha dictado cursos de posgrados en las universidades de Palermo, Austral, Católica de Buenos Aires, Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Católica de Rosario, de la Universidad de Tucumán y de la Universidad de Mendoza. Entre sus principales libros, sus últimas producciones, contamos con Global Environmental Law, en coautoría con Pablo Lorenzetti, en este año 2020, Diritto Ambientale, en coautoría con Pablo Lorenzetti, publicado por la Sociedad Científica Italiana en Italia en el año 2020, Derecho Ambiental, en coautoría con Pablo Lorenzetti, editorial Tirán Loblanche en México. Todos podemos recordar su tratado de contratos, la parte general, su libro sobre justicia colectiva, la segunda edición ampliada, en la editorial provincial Culsoni, los fundamentos de derecho privado, la empresa médica, el inolvidable libro sobre las normas fundamentales del derecho privado, y después
es autor de más de 300 artículos de doctrina publicados por las editoriales más importantes del país y del extranjero, y ha dictado más de 1000 conferencias en Argentina y en el exterior. Así que bueno, yo los dejo con el doctor Lorenzetti. Me parece que no hacen falta más cartas ni credenciales de publicación, y a disfrutar de una de las últimas conferencias en este curso, en estas jornadas nacionales que hemos organizado los ministerios públicos de todo el país, específicamente en la materia de derecho ambiental. Muchísimas gracias, doctor Lorenzetti. La pantalla es suya. Muy agradecidos. Muchas gracias a los organizadores, en primer lugar, a la Facultad de Derecho del Litoral, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, y también, por supuesto, al Ministerio Público y de todas las provincias, que veo que han tenido una participación extraordinaria. Es un buen momento para que nos encontremos, porque creo que todos sentimos cierta soledad, cierto aislamiento. Ha sido un año difícil, y la verdad es que cuando recibí esta invitación, mi respuesta ha sido afirmativa, porque creo que nosotros debemos estar más cerca, estar juntos, compartir las reflexiones y también las dudas, los miedos y las esperanzas. Creo que cada uno en su lugar tiene todos estos sentimientos, y todos juntos podemos superarlos mejor. Celebro que hayan dedicado un exhaustivo programa a la cuestión ambiental, que para mí hoy es el gran tema que está viviendo el planeta, ¿no?, en todos los países. Y he visto el programa y lo he analizado, y veo que ha sido muy exhaustivo en casi todas las temáticas que hacen a la legislación y la jurisprudencia nacional. Y por eso he pensado que lo mejor que podría hacer es hablar de un tema que no ha sido tratado, que es los enfoques internacionales que hay en la cuestión ambiental. En todas las organizaciones que yo participo, que han sido mencionadas, la ONU Ambiente en particular, nosotros integramos en Río +20, la primera reunión donde participaron los poderes judiciales. Yo presidí esa reunión, y había jueces de todo el mundo, y en ese momento nosotros postulamos que se ingresaran fiscales, defensores y también auditores, porque el tema de la auditoría es muy importante. A partir de ahí, nosotros tenemos una idea en ONU Ambiente de que el Poder Judicial es amplio, no son solo los jueces y juezas, sino también el Ministerio Público, que cumple un rol importantísimo. Prueba de ello es el Ministerio Público de Brasil y también el de Argentina, ¿no? Son dos ministerios públicos que tienen una importantísima participación en la cuestión ambiental. Tanto en Naciones Unidas como en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, como en la Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas, como en la OEA y en el Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo, y yo integro el comité, el Steering Committee, que es el que lo organiza. En todas esas áreas, el tema que se está trabajando es enfocar la cuestión ambiental, no solo el derecho, porque lo que nosotros señalamos es que hay un cambio de paradigma, en gran medida para combatir la idea... Hola, ¿me escuchan? ¿O pasa, sí? Bueno, Sí, perfecto, doctor. Justo se filtró un audio, disculpe. Para combatir la idea de que hay un derecho ambiental que es una especialidad más. Lo que nosotros advertimos es que hay un cambio de paradigma, de mirada,
que comprende la economía, comprende la sociedad y también el derecho en general. Por eso el proyecto que actualmente estamos trabajando en Naciones Unidas se llama Estado de Derecho Ambiental, Environmental Rule of Law. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado de Derecho actual tiene una mirada ambiental y que una de las razones para hablar de esto es que es mucho más sencillo aplicar conceptos ya conocidos vinculados al Estado de Derecho al área ambiental que presentarlo como un derecho nuevo que genera siempre resistencias. ¿Cuáles son las características de este Estado de Derecho ambiental? Es un poco el cambio de mirada, de paradigma en todas las áreas. Yo voy a hacer un breve repaso del significado de este concepto en distintas áreas de derecho público y de derecho privado. En el derecho público nosotros entendemos que hay áreas como el acceso a la información, que ustedes han tratado en este programa, que normalmente nadie discute en el Estado de Derecho. Naciones Unidas tiene un amplio programa que se denomina Gobierno Abierto, desde hace muchísimos años, y casi todos los países hoy han suscrito este programa de Gobierno Abierto, incluyendo a nuestro país. Esto significa que hay un acceso a la información, nosotros tenemos una ley de acceso a la información. Todo esto está muy bien, pero cuando se trata de información vinculada a las cuestiones ambientales, generalmente hay mucha resistencia, aquí y en casi todo el mundo. Por eso la idea es combatir este doble estándar, es decir, si normalmente admitimos el acceso a la información como regla general en el Estado de Derecho, el mismo criterio debe aplicarse cuando hay un emprendimiento en la minería o cuando hay un emprendimiento en una reforma urbanística importante. Es decir, debe haber información pública, accesible, transparente y debatible. Es decir, un gran debate acerca de los emprendimientos, que por eso se habla de un solo estándar. En el derecho público también se menciona mucho hoy la cuestión de la organización constitucional del poder. Este es un tema muy importante en todo el mundo porque lo que estamos viendo es una mudanza sustantiva en la concepción constitucional del poder. El área de los poderes ejecutivos y los poderes legislativos en general están pensadas con un sistema electoral, la base de legitimidad electoral. La gran transformación tecnológica que vivimos hoy acortó rápidamente la comunicación, es decir, la intermediación. Antes había elecciones y pasaba mucho tiempo en el siglo XIX o en el siglo XX y había un ritmo bastante lento que permitía meditar las decisiones, pero que hoy cambió sustantivamente. Hoy tanto los poderes ejecutivos como los poderes legislativos están sometidos a una presión inmediata, diríamos diaria. A veces la noticia de la mañana es distinta de la noticia de la tarde, y la decisión que deben tomar quienes están sometidos a un proceso electoral se vuelve cada vez más inmediata, más coyuntural, más orientadas por las encuestas del momento. Esto es casi inevitable porque es la textura que presentan los incentivos constitucionales de los regímenes electorales. Esto hace que sea muy difícil para un sistema electoral ofrecer costos actuales para beneficios futuros. Por el contrario, todo el mundo se ve inclinado a ofrecer beneficios y a trasladar los costos. Esto hace que las cuestiones realmente importantes que implican aplicar costos no se resuelven, se trasladan de año en año.
Entonces esto hace que explica en gran medida que la mayoría de los temas complejos van a los poderes judiciales, que son, de acuerdo a Naciones Unidas, jugadores no ortodoxos, es decir, no están sometidos al régimen electoral y por lo tanto pueden imponer costos actuales por beneficios futuros u ocultos. Como se dice en un proverbio, es importante que alguien piense en sembrar un árbol a cuya sombra nunca va a estar. Es decir, va a crecer dentro de muchos años. Bueno, eso es lo que hoy vemos en la judicialización excesiva que hay en los poderes judiciales y mucho más en materia ambiental. Por eso hoy se discute dentro del área del Environmental Rule of Law, la concepción ambiental del Estado de Derecho, el rol de los poderes judiciales en la implementación de las leyes ambientales y en la solución de los conflictos. ¿Hasta dónde deben intervenir los poderes judiciales? Y esto plantea en materia constitucional una suerte de conflictos permanentes de poderes, porque los jueces, las juezas y también los ministerios públicos suelen tomar decisiones que implican costos y judicialización de decisiones de la administración que antes se consideraban absolutamente no cuestionables o no judiciables. Y esto genera muchos problemas de cuál es el punto de equilibrio. Entonces, en Naciones Unidas este tema se está trabajando mucho porque en el derecho comparado hay al menos 3 modelos. El modelo de la autorrestricción, que es no hacer nada porque son los parlamentos, los congresos o los poderes ejecutivos los que deben actuar. Realmente es una concepción que hoy es cada vez menos utilizada, es muy propia del mundo anglosajón, pero el mundo anglosajón ya cambió bastante y aún países muy parlamentaristas como es Inglaterra han tenido decisiones, la Corte Suprema de Inglaterra ha tomado decisiones importantes condicionando al gobierno, al primer ministro en materia ambiental para la implementación obligándolo a aplicar acuerdos que han suscrito y que son acuerdos internacionales. Es decir, el Poder Judicial ordena al primer ministro el cumplimiento de acuerdos internacionales. Esto es un cambio extraordinario en la concepción que ha tenido el mundo anglosajón, al menos dentro de un área del mundo anglosajón, que es Inglaterra, Australia también, Nueva Zelanda. Estados Unidos tiene y tuvo una evolución y la tiene ahora, todos conocemos los cambios que se han producido en la Corte, pero ha tenido fallos importantes, por ejemplo el fallo de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, donde la Corte Suprema ordenó que estableciera regulaciones para adaptar al cambio climático. Es decir, estos son cambios muy importantes porque el Poder Judicial ordena al Poder Ejecutivo. En Europa, en Europa continental, la situación es mucho más clara. Los poderes judiciales tomaron la delantera hace ya muchos años y han tomado decisiones importantísimas. Tal vez el caso más comentado es el de Holanda, porque una corte holandesa, en un caso llamado Urgenda, ordenó al Poder Ejecutivo, por darle un nombre, que cumpla el acuerdo de cambio climático, lo cual implica obligarlo a cambiar el presupuesto económico, ¿no? Tiene que modificar las partidas, hacer cambios sustantivos en la política energética, es decir, es una decisión que ha sido muy comentada, muy fuerte, el caso Urgenda en Holanda. Y así hemos tenido ya varios casos en la Unión Europea.
En Asia también vemos, por ejemplo, la Corte de Lahore en Pakistán ha tomado una decisión importantísima ordenando al Poder Ejecutivo el cumplimiento de los tratados de cambio climático y ordenó formar una comisión para controlar ese cumplimiento. En la India, la Corte Suprema de India ha sido muy activista y ha sido la que comenzó en Asia, en el mundo asiático, por lo menos en Asia Central, esta tendencia de obligar a los poderes ejecutivos a tomar decisiones importantes. Y ha avanzado muchísimo la Corte de la India hasta ordenar la apertura de algunas estaciones de servicios especiales para cambiar el modo en el cual se alimentan los vehículos. Es decir, han tomado decisiones muy casi propias de la administración del Poder Ejecutivo. Y en China también vemos cambios, la Corte Suprema de China también ha ido evolucionando muy gradualmente, pero lo ha hecho. En el año pasado ha tomado 2 decisiones relevantes. Bueno, y en América Latina, que es donde más nos interesa, ya hay muchos antecedentes en los cuales los poderes judiciales actúan ordenando a los otros poderes que tomen decisiones. Tal vez las primeras sentencias fueron de nuestra Corte Suprema, el caso Mendoza, ordenando la presentación de un plan del Riachuelo, pero después lo siguió la Corte de Colombia, la Corte de México, la Corte de Brasil, y hoy Ecuador. Es decir, ya hay muchas sentencias que ordenan a los demás poderes del Estado el cumplimiento de determinados parámetros en materia ambiental. Entonces acá tenemos un Estado de Derecho claramente ambiental, porque las políticas públicas que pueden definir los sectores vinculados a regímenes electorales muchas veces se apartan de estos parámetros y el control del balance de poderes, el sistema de control judicial está actuando fuertemente en casi todos los países de América Latina y, como hemos visto, en gran parte del mundo. Entonces, acá tenemos un dato histórico, constitucionalmente muy importante, porque estamos en el medio del cambio de un estatuto del poder. Piensen ustedes que el estatuto del poder se escribió en el siglo XIX, pero se pensó en el siglo XVII, es decir, no hubo grandes innovaciones en 200 años, y estamos asistiendo ahora a una gran innovación. Estamos en el medio de este cambio, que es, algunos llaman activismo judicial, pero en realidad es impropio, porque lo que hacen los jueces es aplicar la ley. En realidad, todos los casos que podemos ver hoy en el derecho comparado citan tratados internacionales, constitución, ley. Es decir, no es que se crea pretorianamente una ley. Lo que ocurre es que se han firmado muchos tratados internacionales. En casi todas las constituciones del mundo existe hoy la protección ambiental o el derecho a un ambiente sano. Existen leyes ambientales, como nosotros tenemos, la Ley General del Ambiente, pero hoy casi todos los países tienen. Y entonces lo que hacen los poderes judiciales es aplicar la ley. Esto no es activismo judicial. Donde sí hay un activismo judicial es en los modos en los cuales se aplica esta ley, es decir, en los que denominamos en el mundo anglosajón remedies. Yo escribí un artículo que publiqué en la revista de Oxford, que se llama Complex Remedies, son remedios complejos, y también lo he publicado, creo que acá en la ley, porque en la revista jurídica de la ley, porque hay que prestar atención a cómo se ejecutan estas sentencias. Ahí sí hay bastante activismo,
porque hay mandatos dirigidos al Parlamento, mandatos dirigidos a la administración. Entonces, eso es un área muy, muy novedosa. Pero bueno, en materia constitucional tenemos claramente un cambio hacia el Estado de Derecho ambiental. En materia de derechos humanos, también hablando del derecho público, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos nosotros tenemos un principio que es de progresividad de los derechos fundamentales, que también existe en casi todas aquellas regiones del mundo donde hay tratados de derechos humanos. Los derechos humanos deben ir mejorando, no hacia atrás. Sin embargo, en los últimos 10 años, en materia ambiental hemos visto un retroceso claro. Y retroceso que significa retirarse de determinados tratados internacionales. Y países muy progresistas en este tema, muy convencidos del tema ambiental, han retrocedido, como Canadá, por ejemplo, que se retiró de varios tratados internacionales, y Estados Unidos tal vez fue el gran ejemplo. Pensemos que el Tratado del Ártico ha fracasado hace 2 años. ¿Por qué? Porque los países del Ártico, que tienen costas en el Ártico, consideran que es más adecuado el deshielo porque permite la navegación en el Ártico y el comercio. Es decir, estos son temas muy poderosos en términos económicos y geopolíticos. Por lo tanto, la navegación desde Canadá a Noruega, por Groenlandia y a Rusia, es un gran tema, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que hay deshielo del Ártico, con lo cual la humanidad entera lo va a sufrir. Entonces, esos son grandes debates. Por eso se dice, bueno, si en materia de derechos humanos hay progresividad, ¿por qué se retrocede en materia ambiental? Esto también es un doble estándar. Y entonces, como dice Michel Prie en Francia, hay un principio de no regresión en materia ambiental. Standstill en el mundo anglosajón. Es decir, se dice, bueno, lo que se logró no debe retroceder. Por eso ya muchos tribunales también están aplicando este principio de no regresión para que no haya este doble estándar, ¿no? Entonces hemos visto evitar el doble estándar en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en materia de acceso a la información. Y así vamos viendo cómo se va reconfigurando este Estado de Derecho clásico hacia un Estado de Derecho ambiental, y que tiene implicancias también en otros temas vinculados al derecho privado, por ejemplo, en lo que se refiere a la propiedad y el desarrollo industrial. El derecho privado históricamente protegió la propiedad y en sentido amplio, ¿no? Ahora bien, la propiedad sigue siendo protegida, pero el uso está siendo regulado. Pensemos que en la época de Vélez Sarsfield se hablaba del uso y del abuso del derecho de propiedad. Luego, en el año 68, con la reforma de Borda, se dijo que hay uso, pero no se puede abusar. Y ahora en el código actual nosotros incluimos en el artículo 14 que tampoco se puede abusar respecto a los derechos de decidencia colectiva. Entonces tenemos la función ambiental de la propiedad. Y en el artículo 240 claramente se dice que uno puede usar de la propiedad, pero se regulan los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva. Uno puede desarrollar la actividad empresaria, puede usar la propiedad, pero en función ambiental, es decir, no puede afectar la flora, la fauna, los ciclos de agua.
Este equilibrio, que ya lo tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, también está en la jurisprudencia, ¿no? Ya hay muchos fallos, la Corte Suprema ha sacado ya varios fallos referidos a estos temas, por ejemplo en materia de aguas, que es un tema muy, muy relevante. ¿Cuál es el punto de equilibrio, la ponderación? Acá también vemos la propiedad en función ambiental, el Estado de Derecho Ambiental. Brasil también, he visto ahí que habló Capelli, que es una querida amiga brasileña, Silvia Capelli. Brasil tiene una historia importante en la jurisprudencia ambiental y también han desarrollado esta idea de la función ambiental o ecológica de la propiedad. También en materia de derecho privado se habla del consumo ambiental. Consumo ambientalmente sustentable. No solo la propiedad, la empresa, los derechos empresarios, sino también el consumo. El consumo ambiental sustentable también está en el Código Civil y Comercial de la Nación y ya hay muchos trabajos relacionados con este tema. Entonces, hay muchas áreas. En el derechos reales tenemos la regulación del uso de la propiedad. En obligaciones, las obligaciones propter rem o cabalgantes, que se enseñan en la facultad y muy pocas veces se aplican, pero hoy es un tema importante porque la idea de que hay obligaciones cabalgantes o propter rem aplicada al área ambiental es muy revolucionaria. Porque si uno compra una propiedad y esa propiedad ya tenía contaminado el ambiente o ya había deforestación, normalmente se entiende que prescribió la acción. Pero si la obligación es propter rem o cabalgante, es decir, no hay este doble estándar, no prescribió. Esto tiene un impacto económico muy grande en la transmisión de propiedades, tema que se está discutiendo ya en algunos países, por ejemplo en Brasil. En la Argentina no se ha planteado, pero lo menciono como que es un... Estos son los cambios que van mostrando cómo todo el derecho se está mirando desde el punto de vista ambiental. El derecho procesal también ha tenido muchos cambios. Esta idea del proceso bilateral que hemos aprendido todos en la facultad, el proceso entre Cayo y Ticio, hoy es un proceso que no existe en materia ambiental. El proceso ambiental es policéntrico, es decir, hay una multiplicidad de centros de interés. Por ejemplo, si ustedes ven la causa Riachuelo o la causa vinculada al río Atuel o ecuística sobre los incendios en el delta, todas estas causas involucran a muchos centros de interés. Y entonces hay partes que la inician, pero después hay otros citados, hay amigos del tribunal. Entonces los procesos dejan de ser bilaterales para ser policéntricos. Y generar o administrar procesos policéntricos es algo muy distinto de lo que el derecho procesal tradicional enseñó. Entonces hay que repensar la teoría del derecho procesal en términos ambientales. También la cuestión vinculada a la sentencia. La sentencia procesal tradicional es una reconstrucción del pasado, es un pronóstico objetivo póstumo, así se enseñaba hace muchos años, fundándose en autores del siglo XIX. Pero cuando hoy miran una sentencia ambiental, no está enfocada en el pasado, sino en el futuro. Es decir, cómo recomponer el ambiente es una sentencia que mira al futuro. Por lo tanto, los jueces, las juezas, los fiscales, hombres y mujeres de los ministerios públicos y del Poder Judicial, tenemos que aprender cómo se hace esto.
porque es absolutamente distinto, es un derecho procesal diferente. La sentencia mira al futuro, los procesos policéntricos, la carga de la prueba es distinta. Fíjense que otro de los temas que se trata fuertemente hoy es la aplicación del principio protectorio en la naturaleza. Porque la historia del principio protectorio es que nosotros empezamos en el derecho romano, indubio pro reo e indubio pro debitoris, y después salió del ámbito del derecho penal y de las obligaciones y se pasó a los contratos, contratos protegidos, una de las partes, ¿no? El derecho laboral, contratos que protegen a los locatarios, y después salimos del acto bilateral y unilateral y pasamos al hecho del consumo, que es un hecho jurídico, y da origen al derecho del consumidor, el consumidor débil protegido. Y hoy tenemos un derecho protectorio del consumidor. Bueno, ¿por qué no se aplica esto al nuevo débil jurídico que es la naturaleza? Y por eso la Corte Suprema de Brasil en el año 2006 ya dictó una sentencia invocando el principio indubio pro natura. En caso de duda, en favor de la naturaleza, como tenemos indubio pro debitoris, indubio pro trabajador, indubio pro reo, indubio pro consumatore, y tenemos también hoy la Corte Suprema Argentina también ya tiene sentencias aplicando este principio indubio pro natura. Entonces, fíjense cómo si nosotros vamos recorriendo distintas áreas del derecho, vamos advirtiendo que hay una concepción, por eso no decimos un derecho ambiental, hay una mirada ambiental de todo el derecho. Y no solo del derecho público, del derecho privado, sino también de la teoría general. Por ejemplo, es interesante el caso Ecuística, y bueno, casi todos los casos que han dictado la Corte Suprema, pero el último que podemos citar es Ecuística, que es de este año, de hace pocos meses, y conocido porque se refiere a los incendios. Pero fíjense, tiene dos aspectos en la teoría general. El primero es la tipicidad de los bienes. En la Corte, cuando hay un incendio, uno puede sancionar penalmente o puede demandar civilmente al responsable. Esto sigue siendo siempre así. Pero la Corte se enfocó en el humedal, que es un bien colectivo, un derecho de incidencia colectiva. El humedal protegido por la Convención Ramsar de Humedales. Es decir, acá hay una nueva tipicidad de los derechos que está recogida en la Constitución Nacional, los derechos de incidencia colectiva, y en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el título introductorio, que es una teoría general que se aplica a todos los derechos, el título introductorio del Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 14. Entonces, la Corte se enfoca en un derecho de incidencia colectiva. Esto es muy importante porque es otra mirada muy diferente de cuando uno trata derechos individuales. No tenemos tiempo de desarrollar todos estos temas porque ya vamos demasiado largo. Pero fíjense también en materia de fuentes del derecho y de interpretación de la ley. La Corte cita tratados internacionales, en este caso, como tratados de protección de humedales. Después cita la Constitución Nacional. Después cita la Ley General del Ambiente. Cita el Código Civil y Comercial de la Nación en 1710 porque aplica la prevención. Cita la legislación nacional de bosques, la legislación contra incendios. ¿Por qué? Bueno, porque es una legislación nacional, pero integran los presupuestos mínimos. Está previsto esto en el artículo 241 del Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley General del Ambiente. Hay presupuestos mínimos. Y después está la legislación local. Esto
es un diálogo de fuentes, que está previsto en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este es otro cambio fundamental, porque históricamente se habló de la interpretación del texto, pensando que los textos legales tienen una coherencia a priori. Esto es muy típico del siglo XIX, ¿no? El legislador hace un código penal, un código civil, una constitución, que tiene una coherencia y el juez o la jueza lo que hace es aplicarla, porque hay una coherencia a priori. Pero hoy esa coherencia a priori ya no existe, porque hay una multiplicidad de fuentes, como las que he nombrado. Entonces lo que hay es una reconstrucción a posteriori de la coherencia del sistema, y que es elaborada en el proceso de interpretación y de aplicación de la ley mediante un diálogo de fuentes. Este es un cambio sustantivo en la teoría general de la interpretación de la ley y de la teoría de las fuentes, que nosotros lo hemos incorporado en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que ya es moneda corriente en casi todas las sentencias de la Corte nuestra y de casi todos los países, excepto algunos países como Estados Unidos que conservan todavía el debate sobre el textualismo, el originalismo, pero en nuestro país, y diría que en Brasil y en Europa en general, ya prácticamente todos hacen una reconstrucción del sistema en el caso, es decir, es una coherencia a posteriori, citando una multiplicidad de fuentes, lo cual hace que el intérprete, el Poder Judicial, tenga un rol mucho más relevante que el que tenía hace 50 años atrás. Entonces, este es otro cambio paradigmático. Bueno, este recorrido por distintas áreas del derecho y de la teoría general es para mostrar la importancia que tiene hablar de el estado ambiental de derecho. Es decir, no es solo un nuevo derecho ambiental, sino un cambio en la mirada del sistema. Yo estoy muy convencido que esto es lo que se viene, lo que se está aplicando en casi todo el derecho comparado actual y en la propia Corte Argentina y en casi todos los tribunales de Argentina también se ve mucha jurisprudencia. Creo que la Argentina hoy tiene un poder judicial muy avanzado, muy importante en estos temas, y esto hay que valorarlo. Bueno, y finalmente una referencia dentro de este programa a la mirada ambiental de la pandemia, porque yo escribí un artículo, para no extenderme tanto, que lo escribí ahora, salió en Clarín ayer, sobre esto, para que le interese un poco más, lo pueden leer. Pero básicamente es también volver a un solo estándar y no un doble estándar, porque la pandemia tiene su causa en una zoonosis, y la zoonosis es una enfermedad que es de transmisión del mundo animal al mundo humano. Lo que ocurre es que ahora las zoonosis son cada vez más repetidas y aceleradas por la globalización. Esto podía ocurrir hace 20 años atrás o 50 años atrás en un área, por ejemplo, de la Amazonia o de la selva en Vietnam, pero no se transmitía. Hoy un suceso que ocurre en China en 6 meses es global. Es decir, la velocidad es muy importante. ¿Por qué? Porque es un fenómeno nuevo que nos encuentra sin defensas. Fíjense que por más tecnología que tengamos y conocimientos humanos, lo único que podemos hacer es una cuarentena y lavarnos las manos, que son 2 procedimientos del medioevo, es decir, no son típicos del siglo XXI. Esto muestra claramente la debilidad humana frente a estas catástrofes naturales, como las mencionamos. Entonces, la respuesta es basada en un modelo epidemiológico o sanitario, es decir, lo que pretende es la salud humana, es controlar los sistemas sanitarios que no se saturen
Y para eso se paraliza la economía, se paraliza la circulación de las personas y se invierte mucho dinero por parte de los estados. Esto se basa en que se supone que es una crisis que empieza, entonces fíjense que siempre se habló de una curva, ¿no? Empieza, sube, baja y termina. La mirada ambiental cuestiona esto, es decir, no es una crisis que empieza y termina, sino que es un proceso de degradación del ambiente que no termina. Y la prueba está en que ahora vienen ciclos nuevos de pandemia. ¿Y qué ocurre si el año que viene hay otra pandemia, otro virus, o hay otras catástrofes ambientales que son muy probables, porque se habla siempre de un colapso, probable colapso ambiental? Entonces volveremos a la cuarentena, a limitar la circulación de las personas, a paralizar los aviones, los autos, las economías del mundo, 3.000 millones de personas paralizadas y nuevas inversiones del Estado que ya no tiene dinero. Entonces, cuidado que repetir esto puede ser muy difícil. Ya ahora lo está haciendo. Entonces, la mirada ambiental de la pandemia lo que hace es decir, bueno, si nosotros seguimos en la misma dirección, no podemos pretender que los resultados sean distintos. Y si tenemos que aplicar las mismas medidas, va a ser cada vez más difícil. Y esto va a llevar a una crisis en serio. Con lo cual hay que cambiar la dirección, y por eso se habla de una sola salud. En Naciones Unidas, si ustedes se fijan, la ONU Ambiente está hablando de una sola salud, paradigma de una sola salud. Es decir, la salud humana es inescindible de la salud de la naturaleza. Es decir, nosotros solo podemos tener salud humana sustentable si tenemos salud de la naturaleza. Pero hablar de la salud de la naturaleza implica cambiar la dirección de la economía, de la sociedad y de la política. Entonces, esto es lo que hay que hablar hoy en día, es decir, tenemos que cambiar la dirección de la economía. Para nuestro país sería una extraordinaria oportunidad pensar una gobernabilidad ambiental, que tenemos recursos naturales, que tenemos ventajas competitivas, pero tenemos que pensar en una gobernabilidad ambiental. Entonces, esta idea de la gobernabilidad ambiental, del Estado ambiental de derecho, dejó de ser una utopía verde impracticable como era hace 50 años atrás o 60 años atrás. Es un proyecto de gobernabilidad en serio del siglo XXI. En eso es lo que estamos trabajando hoy y creo que es algo para que todos se entusiasmen y dejemos de atrás el miedo paralizante, porque casi todas las medidas que se han tomado en el mundo sobre la pandemia están basadas en el miedo y la paralización que trae el miedo como emoción social que guía la gobernabilidad. La gobernabilidad hoy se hace por emociones, porque hay exceso de información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones predominantes? El miedo a perder el trabajo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la crisis. Hay que sustituir eso por la esperanza. Eso es también gobernabilidad ambiental, es decir, la esperanza de cambiar hacia un mundo distinto, cambiar la economía, cambiar el modelo social. No significa tirar todo por la borda, sino un cambio gradual de la dirección en la cual está andando nuestro planeta. Entonces, este creo que es el gran debate del mundo de hoy. Y celebro que ustedes den la oportunidad de que esto se empiece a discutir. Y yo creo que hoy el mundo judicial y el mundo de la sociedad tienen un gran rol que cumplir en este tema. Tanto los ministerios públicos como los jueces, como las asociaciones civiles, hombres y mujeres que están muy entusiasmados con este idealismo ambiental, tienen un rol fundamental en ayudar a repensar los problemas y darles una nueva dirección.
Y con esto termino agradeciéndoles a todos la oportunidad de plantear algunas ideas, reflexiones y de compartirlas. Y espero que se entusiasmen. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Lorenzetti. Desde ya, no sé si está el doctor Barraguirre, Ariel. Hola, Ariel. Sí, estamos, Luciano. Todavía me están esperando, estamos acá. Bueno, te cedo la palabra, entonces, mi saludo para el distinguido disertante que nos ha ilustrado realmente no solo sobre las cuestiones ambientales actuales, sino decir, lo que sucede en otras regiones del mundo y hacia dónde estamos marchando. Y creo que para estas jornadas que Jorge Bo ha sido el gran motor, ha sido de excelencia la disertación del doctor Lorenzetti. Te cedo la palabra, Jorge, y muy buenos días, doctor, y lo esperamos prontamente en Santa Fe otra vez para compartir actividades de capacitación. Gracias. Bien, despedimos al doctor Lorenzetti. La verdad que fue un lujo esta especie de visita especial al Estado de Derecho Ambiental, este recorrido casi turístico que tuvimos por todas y cada una de las instituciones que nosotros consideramos fundamentales y encima guiados por la mano experta de una de las mayores autoridades mundiales sobre esta nueva agenda, ¿no? Y además con esta idea, yo digo, detrás, permítame, doctor, que subyace en la teoría del derecho, así que ya escapa a la reflexión sobre el derecho ambiental, sino esta idea de la unificación de los campos jurídicos, de terminar con estas dicotomías, de terminar con estos dobles estándares, de terminar con estas visiones dobles, el derecho privado por un lado, el derecho público que va por otro, y esta idea de la unificación del derecho culmina también con una idea sobre la unificación de la salud. Hay una sola salud que es humana y ambiental, que es una sola salud ecocéntrica, así que la verdad, si me permiten tomar también la representación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que también colaboró en esta organización, más la representación de los consejos, la verdad que es tremendamente satisfactorio cerrar nuestras jornadas nacionales. Parece, se cortó. Se le interrumpió al procurador. Ariel, tenés el micrófono apagado. No sé si se terminó porque vi que se cortó, si se terminó el saludo de despedida y además con el cariño y el afecto que tenemos por el doctor Lorenzetti, un coterráneo de acá cerca y de una. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, doctor. Que siga bien. Gracias a usted.